Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes vayan a ver el video. Les saluda su profe Eloy. Bueno, esta vez vamos a continuar con el curso de aritmética con el tema de 4 operaciones. A ver, empecemos con la explicación, ¿ya? Cuando hablamos de 4 operaciones en aritmética, estamos hablando nosotros de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Entonces, obviamente acá no les voy a enseñar no a sumar, a restar, sino algunas de las propiedades que se cumplen en cada una de ellas, en cada una de las 4 operaciones. Entonces, vamos a empezar con la suma. En la suma, por ejemplo, en la suma tenemos acá, ¿no? A ver, la primera propiedad es la suma de los primeros números consecutivos. ¿Ya? 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el n. ¿A qué es igual esa suma? Esa suma es igual a n por el n más 1. Acá falta el 1, ¿ya? Ahí está. N por n más 1 entre 2. Esa es la fórmula. Repito, n por n más 1 sobre 2. A ver, vamos a hacer un ejemplo de esta propiedad. Justamente acá tenemos, ¿no? Mira, el primer ejemplo. La suma de 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el 100. Bien. Para que funcione esta propiedad, chicos, ¿no? Debe empezar desde el 1, no debe empezar de otro número. Solamente si empieza del 1 hasta el número que tú quieras, más bien. ¿Sí? Entonces aquí va a ser igual, dice la fórmula, 100 por 100 más 1, ¿no? Que sería 101, ¿no? 101 sobre 2. Esa es la fórmula. Obviamente estoy desarrollando mitad, acá me va a salir 50. Y vamos a multiplicar en este caso 50 por 101. La respuesta va a ser 5050. 5050, ¿no? Esa multiplicación me va a salir 5050. La siguiente fórmula es la suma de los primeros números pares consecutivos. Mira, el primer número par es 2, ¿no? Más 4, más 6, y así sucesivamente hasta el último número va a ser 2n. Ese debe ser la forma de un número par. ¿A qué es igual? La fórmula dice, ¿no? Al último número le sacamos la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 2n? n. Y a ese n le multiplicamos n más 1. Listo. Ejemplo. Acá tengo el ejemplo número 2, mira. El ejemplo número 2. Dice así. 2 más 4 más 6 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 100, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la fórmula ya? Primero, para empezar, acá es, le sacamos la mitad al 100. A este último número, le sacamos la mitad. ¿Ya? ¿Cuánto es la mitad de 100? A 50. Y a ese 50 le multiplicamos por su consecutivo. ¿Qué número le sigue a 50? El 51, bueno. Ya está. Entonces, 50 por 51. Ya está. Ojo, repito. Esta multiplicación. Ojo, mira. Los números pares consecutivos. Al último número le sacamos la mitad. Pues la mitad de 100 es 50. Y a 50 le dividimos entre 2. 51, ¿no? Y 50 por 51, ¿cuánto saldrá? A ver, obviamente el 0 queda acá. 5 por 1 sería 5. 5 por 5 sería 25. 2550. ¿Sí? Listo. Pues vamos ahora. Esa es la suma de los primeros números pares consecutivos.
¿Y cómo serán los impares? El primer número impar es 1, más 3, más 5, y así sucesivamente hasta el n. ¿A qué es igual la fórmula? Dice que a este último número hay que sumarle 1. Y a todo ello hay que dividirle entre 2. Y a todo ello elevado al cuadrado. ¿No? ¿Listo? Entonces, empecemos acá, mira. 1 más 3 más 5. El último número, ¿quién es? 99. Entonces, a ese último número, ¿qué hay que hacerle? Hay que sumarle 1, dice, ¿no? A ese último número hay que sumarle 1. O sea, al 99 hay que sumarle 1. Y a todo ello hay que dividirle entre 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Mentalmente, ¿no? 99 más 1 es 100. Entre 2 sería 50. Al cuadrado. ¿Cuánto me sale 50 al cuadrado? 2500. ¿Listo? Entonces, esos son los ejemplos de la suma. 3 propiedades fundamentales, ¿ya? 3 propiedades fundamentales de la suma, cada uno con su ejemplito. A ver, no vamos a la resta. Pues en la resta, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Debemos saber las partes de la resta. ¿Cuáles son las partes de la resta? Minuendo menos sustrayendo me debe dar igual a la diferencia. ¿Ya? Por si acaso acá le estoy colocando el nombre. Minuendo, m disminuyendo, s de sustrayendo, me debe dar igual a la diferencia. Ya, simplemente MSD, ¿no? Ya, esa es la propiedad fundamental de la resta. Aparte, hay 2 propiedades más. ¿Cómo funcionan estas propiedades? Mira, quiero que ustedes se den cuenta. Cuando yo tengo una resta de 2 números, pero fíjate cómo son estos 2 números. Mira, acá el número es AB, acá el número es BA. Cada quien con su respectiva base, obviamente, ¿no? Entonces, para que esta propiedad funcione, debe funcionar esto, ¿no? A este número de 2 cifras, siempre debo restarle el mismo número, pero invertido las cifras. Y supongamos que este resultado me da XY. Ahí está, me da XY, ¿no? Obviamente, con cada quien con su respectiva base. Entonces, ¿a qué es igual la fórmula? Pues la fórmula se cumple en la diferencia, en el resultado. Me dice que acá la suma de estas cifras, o sea, la suma de X más Y, debe ser igual a la base menos 1. Es lo que me dice la fórmula. ¿Ya? Debe ser igual a la base menos 1. De igual manera funciona con las 3 cifras. De igual manera funciona con las 3 cifras. Por ejemplo, mira, acá tengo el ABC. ¿Qué le voy a restar? Mira, le voy a restar el mismo número, pero invertido las cifras, CBA. Y esa resta de resultado, supongamos que me dé X y Z. Cada uno con su misma base. Entonces, ¿qué se va a cumplir? El resultado, chicos, siempre en la diferencia. ¿No? Aquí. Dice la fórmula, dice, ¿no? En el resultado, la suma de estas cifras extremas, o sea, X más Z. X más Z. Va a ser igual a la base menos 1. Y la cifra central solita, o sea, el Y, es igual a la base menos 1. Ahí está. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un ejemplo del segundo caso. Bueno, este es un ejemplo que ya anteriormente vino un examen de admisión. Ya vino un examen de admisión. Fíjense, me dice calcular cuánto es X más Y más Z. Mira. Entonces, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no?
nos damos cuenta de que aquí me está diciendo, como dato se cumple, mira, ABC menos CBA. Justo la propiedad 2, ¿no? Y el resultado es X y Z. Y cada uno en la base 7. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice bien clarito, ¿no? La fórmula dice, en el resultado se cumple que X más Z, X más Z es igual a la base menos 1. La base en este caso es 7. Menos 1 sería ¿cuánto? 6. Y la cifra central Y también es la base menos 1. ¿No? Ya, ahora, ¿qué nos está pidiendo calcular? La suma de X más Y más Z. ¿Qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? Voy a sumar, bueno, X más Y más Z. Sumamos ¿no? El primer miembro de la primera ecuación con el primer miembro de la otra ecuación, ¿no? Sumamos y la suma me saldría 12. Y ya tenemos el resultado, lo que nos pide calcular, ¿no? Imagínense que esa propiedad no supiéramos, ¿no? Estaríamos aplicando descomposición polinómica, tanteo, y al final, ¿cuánto tiempo nos hubiese tomado en desarrollar? Eso es importante las fórmulas, ¿ya? Es importante las propiedades. Listo, entonces ya hemos avanzado la suma y hemos avanzado también la resta. Ahora nos pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, a ver. Ya. Bueno, acá hablamos del complemento aritmético. Del complemento aritmético. Para no estar escribiendo, CA. CA va a significar complemento aritmético. Entonces, hay dos maneras de poder calcular el complemento aritmético. Ya, la primera forma, mira, ¿cómo calculamos el complemento aritmético de ABCD? De este número de 4 cifras. Entonces, ¿no? Se coloca la base acá, el 10. Siempre se va a colocar el 10. Elevado a la 4. Te preguntarás, ¿por qué 4? Ese 4 representa la cantidad de cifras que tiene este número. Si tuviese 3 cifras nada más, entonces ahí sería 10 al cubo. Como en este caso son 4, por eso es 10 a la cuarta. Menos el mismo número. Ahí está la forma. Es una de las formas. La otra forma es, si es que tuviéramos en otra base. También funciona para la base 10, por si acaso. Acá tengo, por decir, ¿no? ABC en base N. Ya, entonces, dése cuenta que acá el resultado es un número más o menos grandecito. Pero sigue estando en la misma base, en base N. Entonces, a ver, les explico entonces este procedimiento. ¿En qué consiste? Siempre ustedes, cuando quieras usar este caso, debajo de la unidad, ¿ya? Debajo de la unidad, vas a colocar la base. ¿Quién es la base? La base N. Y debajo de las otras cifras, colocas la base menos 1. Y haces la operación. Acá dices, ¿no? N menos 1 menos A, colocas acá. N menos 1 menos A. Esa es la primera cifra. Siguiente cifra, N menos 1 menos B. N menos 1 menos B. Al final, el N menos C. O sea, la base menos la última cifra. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? En este caso yo quisiera calcular el complemento aritmético de 756. Ya. Voy a aplicar el primer caso. 10 elevado a la cantidad de cifras menos el mismo número. Desarrollamos, sabemos que 10 al cubo es 1000 menos 756. Y esta resta, ¿cuánto saldría? 244.
¿no? 1000 menos 756 sería 244. Está aplicando la primera fórmula. Ahora voy a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, cuando aplique la siguiente fórmula, ¿qué voy a hacer? Debajo de la unidad, ¿qué debo colocar? La base. En este caso, la base es 10. Debajo de las otras cifras, sea cuántas cifras haya, la base menos 1, o sea, 9. Y empezamos a hacer esta operación. 9, hacemos hacer esta operación. 9 menos 7, 2. Es la primera cifra. 9 menos 5, 4. Mi segunda cifra. Al final, 10 menos 6, 4. ¿Te das cuenta? Es más práctico el segundo caso. Es más práctico. Pero ¿cómo saber cuál de esos dos casos aplicar? Eso es dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Eso sería con respecto al complemento aritmético. Ahora te voy a explicar de la multiplicación. Cuando hablamos de la multiplicación, mira, hablamos aquí en este caso del multiplicando, del multiplicador y del producto. Esas son las partes de una multiplicación, ¿ya? Esas son las partes de una multiplicación. Entonces, acá mira, tenemos multiplicando por el multiplicador. El resultado aquí me da el producto. Ahí se llama el resultado. En este caso, chicos, no hay un orden. ¿Eh? El primero inclusive puede ser multiplicador y el segundo termina multiplicando. Porque hay una fórmula de la multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el producto, o sea, no altera el resultado. Bueno, lo que es la multiplicación casi no vamos a ver muchas propiedades, porque no las hay, pero sí en la división. Sí en la división. En la división tenemos, mira, ahí está mi división. Bueno, toda la división siempre se divide en dos. En división exacta y división inexacta. ¿Por qué se dice que la división es exacta? Porque el residuo va a ser 0. Y va a ser una división inexacta porque el residuo es mayor que 0. Mayor que 0. ¿Está claro? Ahora, la división inexacta se divide también en dos. En división inexacta por defecto y división inexacta por exceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la división normal? El cual siempre utilizamos. La división inexacta por defecto. ¿Ya? Sabemos que las partes de una división son, ¿no? El dividendo, el divisor, el cociente y aquí está el residuo. Esa es mi división normal, al que se le conoce división inexacta por defecto. En la división inexacta por exceso, mira, el dividendo y el divisor son iguales. Son iguales. Los que cambian es el residuo y el cociente. El residuo por exceso es R sub E y el cociente por exceso es el Q normal más 1. El cociente normal más 1. Ya está. ¿Qué se cumple en la división inexacta por defecto? Propiedad fundamental. El dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. ¿Y qué se cumple en la división inexacta por exceso? Que el dividendo es igual al divisor por el subcociente menos residuo por exceso. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esta partecita. A ver. Una división normal es una división inexacta por defecto. A ver, quiero yo dividir, por ejemplo, 32 entre 5. A ver, ¿cómo sería acá? Yo busco un número que multiplicado con 5 se aproxime a 32, pero que sea el menor, ¿verdad? El 6 por 5, 30. ¿Cuánto me queda de residuo? 2, mira. Ahora, si yo quisiera dividir ese 32 entre 5,
entre 5, pero por una división inexacta por exceso. Busco un número que multiplicado por 5 se aproxima a 32, pero que es mayor, no es menor. Pues es por exceso. Obviamente sería el 7, pues, ¿no? 7 por 5 sería 35. Y mi residuo sería menos 3. ¿Está claro? Ahí está, ¿ve? Esa es una división inexacta por exceso. Entonces, yo quiero que tú mires, ¿no? Yo quiero que tú mires en este caso. ¿Qué pasa con el cociente por defecto? ¿Y qué pasa con el cociente por exceso? Siempre va a ser uno más, ¿te das cuenta? A la fórmula. ¿Quién es el dividendo? El 32. ¿A qué es igual? Divisor por cociente. O sea, 5 por 6. Más el residuo. Efectivamente, mira, más el residuo. Efectivamente, 38 es 5 por 6 más 2. Y en una división inexacta por exceso, ¿qué propiedad cumple? Ese 32, ¿a qué es igual? Divisor por su nuevo cociente, que en este caso es 7, menos 3, ¿no? Pues 5 por 7 es 35, menos 3 es 32. Entonces, eso es lo que se cumple una división inexacta por exceso. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tengan mucho cuidado. Si te hablan de una división así, suelto, obviamente se refiere a una división inexacta por defecto. Para que se refiera a una división por exceso, tiene que especificarte, tiene que decirte en el problema que es una división por exceso. Si que no te dice que es por exceso, entonces siempre va a ser por defecto. Siempre va a ser por defecto. ¿Está claro? Listo. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver las propiedades. Vamos a ver las propiedades de una división. En toda división, a ver, por ejemplo, ya yo quiero dividir en este caso acá. Supongamos que yo quiera dividir acá. Otro ejemplo, ¿ya? A ver. 55 entre 8. Y acá sería ¿qué? 6, ¿no? 8 por 6, 48. Residuo, 7, ¿no? Ya está. Ya. Con este ejemplo te voy a explicar las propiedades. Todo residuo, siempre debe ser, mira, todo residuo siempre debe ser menor que el divisor. Y mayor o igual a 0. Todo residuo. Entonces tú miras acá, ¿no? Este residuo 7 siempre va a ser menor que el divisor, porque este es mi divisor, mira. ¿No? Ya, ahora te pregunto, ¿no? ¿Cuál será el residuo mínimo? El menor valor que puede tomar un residuo es 1, jóvenes. 1, no es 0, es 1. Porque si es 0 ya fue exacta ya. ¿Y cuál será el residuo máximo? El mayor valor que puede tomar el residuo. El mayor valor, a ver. El máximo valor, mira, sácate cuenta. Este residuo, que en este caso es un poligón de 7, mira. ¿Podrá ser 8 este residuo? No, porque si fuese 8 yo puedo seguir dividiendo. Entonces, se cuenta que como máximo el residuo, ¿cuánto es? Una unidad menos siempre que el divisor. ¿Ya? Y la cuarta propiedad, que el residuo por defecto más el residuo por exceso, siempre me va a dar el divisor. Siempre me va a dar el divisor. Ya sabemos que el residuo por exceso, estamos hablando de una división inexacta por exceso, ¿no? Listo. Ahí es donde vamos a terminar las propiedades. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de nivel básico. Algunos ejemplitos, ¿ya? A ver, el problema no, dice, práctica a nivel básico, ¿no? Problema número 1. Calcular M más N más P. Si se cumple esta suma. ¿Qué voy a hacer? Mira, observa. Esa suma yo puedo colocarla de esta manera, mira. M, 8, 3.
más 5, N, 9, más 6, 4, P. Ya está. Sumemos. Esa suma dice, ¿cuánto me da la suma? La suma de esos tres números me dice que es igual a 1659. Entonces, dése cuenta que esa suma que está en forma horizontal, yo lo puedo colocar en vertical. ¿Ya? Lo puedo colocar en vertical. Y ahora vamos a aplicar. Ya. Primero sumemos las unidades. A ver, las unidades. Sumemos 3 más 9 más P, debe ser 19, ¿no? 9 es imposible que sea. Entonces, para que sea 19, 9 se coloca y 1 estamos llevando. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto tendría que ser P? O sea, ojo, P más 12 tendría que ser 19, pues, ¿no? Ahí está, mira, P más 12 tendría que ser 19. Entonces, ¿cuánto tendría que ser P? Oh, está fácil ya, ¿no? P debería ser 7, ¿no? Listo, ya tenemos el valor de P. Ahora vamos a las decenas. Ya, decenas. N más, ¿cuánto me sale el número? N más 8 más 1 más 4 sería más 13, ¿no? Tendrá que ser en este caso 15, pues, ¿no? A ver, repito. N más 4 más 8 más 1, 15. ¿Cuánto llevo? 1 llevo. ¿Sí? N más 8 más 4 es 12, más 1 es 13. ¿Cuánto me falta para 15? 2. Ah, ya, entonces fácilmente el valor de N ya sabemos cuánto vale. 2. Y ahora vamos a las centenas. Las centenas ya, M, en números, ¿cuánto tenemos? Más 12, ¿no? ¿Tiene que ser cuánto? 16 en este caso, ¿no? Y ahí está M más 5 más 6 más 1, 16. Y ya tenemos el valor de M. ¿Cuánto vale? 4. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es M más N más P? Sumamos. 7 más 2, 9. 9 más 4, 13. ¿Listo? A ver, otro ejemplito. Otro ejemplito. Otro ejemplo básico. Y se calcula A por B por C. Si se sabe que A más B más C es 14, además se cumple que AB más CA es 125. Y aparte, A más B más C es 14. Calcular A por B por C. Ya, voy a hacer lo mismo. Esa suma de AB más CA, 125, voy a colocarla en forma vertical. AB más CA, ¿cuánto me da? 125. La suma. Ahora sí. Sumamos las unidades. ¿Qué tenemos? Que A más B, ¿cuánto tiene que ser? 5 o 15. Dos opciones, ¿no? Que A más B que sea 15, o sea 5. Pues analicémosla. A más B podría ser 15. Imposible, pues. Porque más C es 14. No, pues no. Imposible. Entonces, ¿cuánto debe ser? Debe ser 5 obligado. ¿Ya? Entonces, quiere decir entonces que en las decenas, A más C, ¿cuánto es? 12, bueno, porque no ha llevado. Ya.
Entonces, como A más B es 5, como A más B es 5, si yo te pregunto, ¿cuánto tendría que ser C? 9, pues, ¿no? Porque 5 más 9 me da 14. Listo. ¿Dónde dice? Por acá dice, mira. ¿Cuánto vale C? 9. Si C es 9, ¿cuánto debe ser A? A debe ser 3. 9 más 3, 12. Ahora, si es que A es 3, ¿cuánto debe ser B? A debe ser 2, pues, ¿no? Porque sumado me da 5. ¿No? Listo, yo tengo todo. Ya sé que A vale 3, ya sé que B vale 2, ya sé que C vale 9. ¿Qué nos pide calcular? A ver, ¿qué nos pide calcular? Nos pide calcular A por B por C. A ver, 9 a 3 por 2, 6. Por 9, 54. La D. Ya está, ¿no? A ver, vamos acá. Dice, la suma de los tres términos de una sustracción es 1296. Ya. Me está hablando de una sustracción. Si me habla de una sustracción, ¿me está hablando qué? De una resta. Sabemos que una resta, la fórmula es minuendo menos sustrayendo, me da igual a la diferencia. Esa es la propiedad fundamental de la resta. Pero, ¿qué me dice la propiedad? Perdón, ¿qué me dice el dato? A ver, el dato. Dice, si el sustrayendo es el triple de la diferencia, dice. Haya esa diferencia. Mira, el sustrayendo es el triple de la diferencia. Hallar la diferencia. Ya. Aparte también por dato, la suma de los tres términos, o sea, minuendo, más sustrayendo, más diferencia, es igual a 1296. Aparte. Ya. Ojo, dato me dice que sustrayendo es el triple de la diferencia. Ya, dato es el triple de la diferencia. La suma de los tres términos es 1296. Simple, jóvenes. Vamos a reemplazar acá. Reemplacemos. Minuendo menos sustrayendo. ¿Pero cuánto vale sustrayendo, chicos? El triple de la diferencia. El triple de la diferencia. El triple de la diferencia. ¿A qué es igual? A la diferencia. Ojo, minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. Minuendo menos sustrayendo es igual a la diferencia. ¿Ya? Porque el sustrayendo es 3D, pues, ¿no? Despejamos. ¿A qué es igual minuendo? ¿Dónde se va ese menos 3D? A sumar este D y saldría 4D. Reemplazamos. En vez de minuendo, voy a reemplazar 4 veces la diferencia. Más sustrayendo. ¿Sustrayendo cuánto vale? 3 veces la diferencia. Más esta diferencia es igual a 1296. Reemplazo a sustrayendo, por si acaso, es el triple de la diferencia. Minuendo es 4 veces la diferencia. Entonces, 4D más 3D más D sería 8D. 8D es igual a 1296. Octava, ¿cuánto me sale la octava? 162. Esa es mi respuesta. Listo, chicos. Vamos a continuar luego en otro video